Les deseo a todos ustedes un buen día, independientemente del uso horario en el que se encuentren. Tengo ahora el privilegio de introducirles la última conferencia plenaria en directo de este simposio, que corresponde a la doctora Isabel Fariñas. Permítanme que someramente la presente antes. La doctora Isabel Fariñas es catedrática de Biología Celular en la Universidad de Valencia, donde dirige la unidad de Neurobiología Molecular del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional y Antropología Física. Su grupo investiga las células madre del cerebro adulto y su posible uso en medicina regenerativa y pertenece al Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Neurodegenerativas, a la Red Nacional de Terapia Celular, al Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Valencia y es Grupo de Excelencia Prometeo de la Comunidad Valenciana. La doctora Fariñas ha liderado más de una treintena de proyectos de investigación competitiva y ha publicado más de 100 artículos científicos en las mejores revistas internacionales, encontrándose entre el 2% de los científicos más citados del mundo. A continuación, tendremos la oportunidad de escucharla en la ponencia titulada Células madre adultas e inmunidad en el cerebro. Antes de darle la palabra a la doctora Fariñas, recuerden que pueden escribir en el chat las preguntas que les vayan surgiendo a medida que vayan escuchando la presentación y en la medida de lo posible, siempre que el tiempo nos lo permita, se las expondremos a la ponente al final de su charla. Muchas gracias, doctora Fariñas, muchas gracias por asistir y cuando quiera. Hola, Ana. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve, se ve. Se ve, pero se ve en modo de... En modo de presentación no, solo falta ponerla en presentación Vale. y yo creo que así ya la podrías poner. Pues pruebo. Sí. ¿Ahora? Ahora perfecto. Sí, cuando quieras. Voy a ver si pongo el puntero en láser para que se vea. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Voy a ver si pasa. Pasa, perfecto. Sí. Cuando quieras. Pues allí voy. Ante todo, es un placer estar aquí y me gustaría agradecer a los organizadores de este magnífico evento que me parece sensacional y sobre todo a Ana la amable invitación. Como digo, es un placer estar aquí. Y con respecto al título de mi charla, nosotros en el laboratorio trabajamos en células madre adultas, las que se encuentran en nuestro cerebro adulto, en el de los mamíferos. Trabajamos en roedores. Pero lo que voy a contar hoy es la interacción de estas células madre adultas, los resultados que tenemos, que aún no están publicados, con el sistema inmune adaptativo. Y para eso, una de las cosas que hemos tenido que hacer en el laboratorio, si el sistema nervioso no era suficientemente complejo, nos hemos de alguna manera atrevido a intentar entender un poquito también el sistema inmune, que es igualmente complejo. Entonces, en cuanto al sistema inmune adaptativo, que llamamos también inmunidad específica, es aquella parte del sistema inmune que se encarga de atacar y destruir microorganismos, por ejemplo, o células de nuestro propio organismo que presentan lo que llamamos neoantígenos, es decir, que por una infección viral, una infección bacteriana o por mutaciones, esa célula tiene cambios en su contenido proteico que la hace sensible a la destrucción por parte de linfocitos T. Y voy a hablar específicamente de los linfocitos T como células que son capaces de atacar a células de nuestro organismo y destruirlas. Como decía, esto es muy complejo. Nosotros tuvimos que hacer una inversión en cómo funciona el sistema inmune de cara a plantear nuestras propias hipótesis para este trabajo. Y simplemente por hacer una especie de repaso de primaria, vamos a decir así, de la inmunidad adaptativa, la idea es que cuando en una célula se producen estos neoantígenos, ya sea por infección o por mutación, de alguna manera la célula, como parte de su sistema de destrucción de proteínas, de degradación proteica, genera péptidos que corresponden a estas nuevas proteínas que son o bien exógenas o bien son proteínas anómalas del contenido de la célula. Parte de estos péptidos anómalos, vamos a decir así, muchos de ellos salen fuera de las células o son fagocitados cuando células del sistema inmune innato, digamos macrófagos y demás, fagocitan a las células que están dañadas. Y estas células que llamamos presentadoras de antígeno profesionales, dijéramos, combinan estos pequeños péptidos con lo que llamamos complejos de histocompatibilidad mayor, o complejos MHC, que en humanos se denominan HLA,
y los muestran en superficie para que células del sistema inmune los reconozcan y decidan si son péptidos propios, lo que llamamos self del organismo, péptidos naturales, o péptidos anómalos, que sería lo que he estado denominando hasta ahora como neoantígenos. Si eso es así, los linfocitos circulantes, cuando salen del timo, cada uno de ellos lleva en su membrana un TCR, un receptor de célula T, que es único y exclusivo. Es como los anticuerpos. Se generan por recombinación intragénica en los LOCI que codifican para estos receptores. Y si se produce la interacción exitosa, vamos a decir así, o el reconocimiento entre un TCR de este tipo y una de estos péptidos, esta interacción, si este péptido corresponde a un neoantígeno, el linfocito T se activará para pasar a un linfocito citotóxico que es capaz de reconocer a este péptido en cualquier célula del organismo expuesto en superficie. Estos linfocitos citotóxicos, que a veces denominaré CTLs, circulan por todo el organismo y si encuentran una célula, cualquier célula de nuestro organismo, que presenta en superficie ese mismo neoantígeno, ese péptido pequeño que es anómalo, esta vez a través de complejos MHC, pero de clase 1, que es lo que tienen todas las células del organismo, se inducirá la muerte por apoptosis de la célula que presenta el péptido. Y es así como los linfocitos citotóxicos eliminan células en nuestro organismo que tienen péptidos erróneos o nuevos, que no son los naturales del individuo, que indican, como digo, infección o mutación. Con esto, uno podría plantearse, y de hecho la ciencia se ha planteado durante muchos años, cuál es el papel de estos linfocitos T y en general de la inmunidad adaptativa en el cerebro. Y la idea es que durante muchísimas décadas hemos considerado que el cerebro era un territorio que llamábamos inmunoprivilegiado. Porque, por ejemplo, la respuesta a un trasplante es muchísimo menor que si ese mismo trasplante se hace en otra parte del cuerpo. Esa concepción de privilegio frente al sistema inmune se basaba en algunos aspectos que no habían sido suficientemente analizados a nivel del sistema nervioso central. Uno de ellos, y esto se quedará para el resto de la charla, es que en las células del sistema nervioso central, por ejemplo las neuronas, sin ir más lejos, tienen muy poco MHC de clase 1 en su membrana. Y es más, durante el desarrollo parece que MHC1 en las neuronas está más implicado en el crecimiento axonal que en ninguna interacción inmune. Por otro lado, durante mucho tiempo hemos pensado que los neoantígenos, estos péptidos indicativos de anomalías que se podrían producir a nivel del sistema nervioso central, no llegaban al sistema linfático. Había una circulación del líquido cefalorraquídeo que procede de los ventrículos y que baña todo el cerebro, pero se consideraba que no había un drenaje de lo que llamamos líquido intersticial, que es el que estaría en el medio extracelular del sistema nervioso central, hacia los vasos linfáticos, que es por donde esos antígenos llegan a los ganglios linfáticos, donde se producen las interacciones con los linfocitos T que acabo de comentar. Hace 10 años tan solo se describió lo que se llama hoy en día sistema linfático, viene de asistido por glía, que es un sistema en el cual a través de líquido intersticial y en contacto, dijéramos en flujo con el líquido cefalorraquídeo, el líquido intersticial que está en todo el espacio extracelular del sistema nervioso central se mueve por acción de los astrocitos impulsando lo que están rodeando los vasos sanguíneos, impulsando ese líquido hacia la superficie, hacia donde están las meninges, y salida a los vasos linfáticos que se encuentran fuera del cerebro. Es decir, que existe un sistema de drenaje linfático. De hecho, por eso no extraña hoy en día estamos muy acostumbrados cuando hablamos de neurodegeneración, por ejemplo, a que haya muchos grupos de investigación trabajando en la detección de biomarcadores de neurodegeneración en sangre. Esos son neoantígenos que salen del sistema nervioso central y se pueden detectar como biomarcadores en sangre. Hace 10 años no teníamos de alguna manera una evidencia tan grande de que ese flujo de neoantígenos se produjese desde dentro del sistema nervioso central hacia afuera y por tanto a todos nos parece hoy en día muy normal que intentemos detectar biomarcadores para Parkinson o para Alzheimer en muestras de sangre.
El otro aspecto es que durante mucho tiempo se ha pensado que el tráfico de células T, de linfocitos T, era muy escaso en el cerebro. Y hubo que esperar a las técnicas de imagen intravital dentro del cerebro para corroborar que hay más tráfico de células T del que se podía prever en un inicio. Obviamente hay muchísimo menos tráfico que fuera del sistema nervioso central, pero existe este tráfico. Y es más, hay células T que se producen incluso en lo que podemos llamar hoy en día la médula ósea de los huesos craneales. Con todo esto, uno se podría plantear que efectivamente hay mucho, una vez que ya tenemos este escenario, que hay mucho por hacer en cuanto a la interacción del sistema inmune adaptativo con el sistema nervioso central. Y hay grupos trabajando, por ejemplo, en cómo los linfocitos T interaccionan con neuronas dañadas en un proceso neurodegenerativo. Eso es algo que es un campo que está en expansión hoy en día y en los últimos años se han producido bastantes avances al respecto. Pero como nosotros trabajamos en neurogénesis adulta en el cerebro, decidimos abordar este aspecto no desde el punto de vista del daño neuronal y de la respuesta neurodegenerativa, sino desde lo que serían las células madre neurales y el proceso de neurogénesis. Entonces, me gustaría simplemente recordar a todos, y esto es ya bien sabido por parte de toda la neurobiología, por parte de todos los neurobiólogos, que tenemos tanto en el cerebro de los roedores como en el cerebro de los humanos, tenemos dos zonas que llamamos nichos neurogénicos, la zona subgranular del giro dentado en el hipocampo y la zona subependimaria o también llamada subventricular en los ventrículos laterales, que de hecho esta última da lugar a neuronas olfativas durante toda la vida del individuo que van a conectar y a regular las vías que Gloria, de manera tan maravillosa, nos ha contado que proceden desde el bulbo olfatorio. Independientemente de que pudiéramos discutir si efectivamente en el humano hay neurogénesis adulta o no, que es un tema a debate actualmente y en el cual pues, yo creo que todos en esta audiencia son conocedores de que ese debate está abierto y todavía hay que resolverlo del todo, lo que sí sabemos por los estudios de oncología molecular es que muchos glioblastomas se originan precisamente en las células de la zona subependimaria del cerebro humano, también se ha demostrado en roedores. Y por tanto, hay células madre en nuestros cerebros que, independientemente de que den lugar a neuronas o no, durante más o menos años a lo largo de nuestra vida, son capaces de generar un tumor si están dañadas. Con respecto a lo que es en sí mismo la tipología de células que encontramos en este linaje neurogénico, esta es un esquema simplificado de cómo está estructurada esta zona. Esto representa las células ependimarias que limitan el ventrículo lateral y justo por debajo de ellas o en interacción con ellas están estas células que llamamos células madre neurales, que son células alargadas. Aquí se pueden ver una única célula madre neural marcada por electroporación en útero. Son células que están relacionadas con la glía radial del desarrollo fetal y por tanto pertenecen al linaje astrocitario y son células que, por ejemplo, tienen GFAP, proteína fibrilar cívica glial. Estas células madre dan lugar a progenitores intermedios que se dividen unas pocas veces y luego estos se comprometen ya a convertirse en neuroblastos que se dividen alguna vez más y migran rostralmente hacia el bulbo olfatorio donde se diferenciarán terminalmente en interneuronas que, como digo, participan en la discriminación olfativa y en la función olfativa en general. Bien, durante mucho tiempo era necesario averiguar cuál era la diversidad y la heterogeneidad de lo que llamamos células madre neurales en este nicho neurogénico. Y se hicieron muchísimos esfuerzos. Este nicho neurogénico ha dado mucha información a nivel de las células madre adultas, porque para empezar es una estructura a partir de la cual la comunidad científica aprendió muy pronto, ya en los años 90, a cultivar estas células que dan lugar a clones, que también hemos visto antes, que se denominan neurosferas. Cada una de estas neurosferas, que contienen miles de células, procede de una única célula obtenida de la zona subependimaria. Por tanto, esto es un clon y todas las células son derivadas de esta célula que inicia el clon. Se puede demostrar que estas células son autorrenovantes porque este clon se puede disociar y si se siembran de nuevo las células va a generar más neurosferas, luego se prueba que son autorrenovantes. Y si el clon se pone en condiciones diferenciativas, se puede ver que
las células que se generan a partir de este clon corresponden a los 3 linajes característicos del sistema nervioso central, oligodendrocitos, neuronas y astrocitos. Pero la relación identitaria entre una célula madre neural in vivo y una célula iniciadora de neurosfera no estaba nada clara, porque no había marcadores para aislar estas células y analizar de manera prospectiva cuáles son las capacidades de lo que llamamos colectivamente NSCs. Y en los últimos años, por eso se han hecho esfuerzos en 2 direcciones. Uno de ellos con el advenimiento de las técnicas de secuenciación de RNA a nivel de célula única, que nos ha dado cuenta de la enorme heterogeneidad y eso nos permite describir la heterogeneidad tan fascinante que hoy en día vemos en cualquier estructura biológica. Se ha encontrado que las NSCs las podemos encontrar más fácil en distintos estados, ¿de acuerdo? Y hoy en día la comunidad asume, acepta que existen estos 3 estados de NSCs. El estado activado, que corresponde con células, como decía, que son GFR positivas o GLAS positivas, que es otro marcador de astrocitos, y niveles relativamente altos del receptor de GF, que es el mitógeno, que activa la proliferación de estas células. Las células que son quiescentes, que carecen de este receptor y que están en estado durmiente en el nicho, en la zona subependimaria. Y además los transcriptomas sugieren que puede haber estados intermedios de células que son quiescentes a nivel de todo su transcriptoma, pero que están como más cercanas a iniciar su proliferación. Esto es así en este nicho y es así también en muchos nichos fuera del sistema, en algunos nichos ya se ha descrito fuera del sistema nervioso central, que las células madre pueden estar en estado quiescente, activado y estados intermedios de quiescencia y por tanto hoy en día entendemos que la quiescencia es un estado hipercomplejo en el cual nos vamos a encontrar distintas, vamos a decir, profundidades de quiescencia y eso es algo que nuestro laboratorio estudia especialmente, pero de lo que no voy a hablar en esta charla hoy. La secuenciación de RNA a nivel de célula única es una técnica, como yo decía, fascinante porque proporciona una gran cantidad de información, pero tiene una limitación importante y es que no se puede hacer estudios funcionales. Conoces lo que la heterogeneidad celular, pero no puedes ensayar lo que esas células hacen. Por tanto, hace unos años, Germán, el laboratorio, y José Manuel Morante Germán Brenger, decidieron establecer una metodología para intentar fraccionar, aislar mediante citometría de flujo los distintos, vamos a decir, poblaciones o estados celulares de todo el linaje neurogénico de la zona subependimaria. Después de eliminar por selección negativa las células que pertenecen a algún tipo de linaje que no juegan un papel en el linaje neurogénico per se, la aplicación de distintos marcadores, algunos de ellos derivados de las técnicas de secuenciación de RNA a nivel de célula única, nos permitieron obtener un fraccionamiento de distintos tipos celulares a lo largo del linaje neurogénico. Aquí tenemos las proporciones de esos distintos tipos, donde encontrábamos 3 tipos de células madre neurales que podíamos clasificar en función de lo que se sabía de los transcriptomas de estos distintos estados en células madre neurales activadas, NSCs quiescentes y NSCs en este estado de quiescencia intermedio que denominamos estado primed. Estos 3 tipos celulares que además cuando secuenciamos estas fracciones coincidían sus transcriptomas con los publicados mediante técnicas de secuenciación a nivel de célula única. Y luego, a partir de ahí también encontrábamos los progenitores neurales, los neuroblastos, etcétera, y los astrocitos de la zona. No voy a entrar en esto porque esto está publicado y se puede leer y eso no quiero contar hoy mucho de lo que ya tenemos publicado. Simplemente, como mensaje en el contexto de esta charla, una de las cosas que hicimos, dado que podíamos hacer ensayos funcionales en el momento en el que podíamos aislar las células, es someterlas a un ensayo de neurosferas, de formación de neurosferas. Y aquí lo que vemos Germán sembraba de manera clonal NSCs quiescentes, primed y activadas, y monitorizaba el tiempo que tardaban en formar neurosferas. Y lo que sabemos hoy en día, y aquí está la cuantificación en estos histogramas, pero se puede ver aquí claramente, tanto las células primed como las células activadas son capaces de generar neurosferas y de hecho generan neurosferas que básicamente son casi indistinguibles, aunque las primed NSCs tardan más tiempo en iniciar la primera división, y esto es coherente con
que tienen un estado, como digo, de quiescencia activable, pero todavía están en un estado de semiquiescencia. Pero lo que vimos también es que las quiescentes jamás forman en una neurosfera in vitro y, de hecho, 48 horas después de sembrarlas, todas ellas morían. Esto significa que en la comunidad de neurogénesis adulta, nadie ha cultivado jamás una célula quiescente. Nosotros es uno de los esfuerzos que estamos haciendo en el laboratorio, es intentar poner, pues, claro, depende de los medios de cultivo, obviamente, de las condiciones de cultivo. Estamos poniendo mucho esfuerzo en intentar conseguir cultivos que permitan mantener al menos vivas a estas células quiescentes. Pero nada de lo que se deriva del trabajo de neurosferas puede darnos información acerca de cómo se regula el estado de quiescencia. Pero volvamos un poco a lo que el interés que está nuestro interés que está relacionado con el título de esta charla. Juntando las dos cosas, lo que sería el que sabemos que hay células quiescentes y activadas en la zona subependimaria, y teniendo en cuenta que el sistema nervioso central tiene más respuesta inmunitaria adaptativa de lo que hace 10 y 20 años se podía pensar, Pablo Martí Rodrigo en el laboratorio se planteó si las células madre neurales serían susceptibles al ataque por linfocitos citotóxicos si expresasen neoantígenos. La idea es, estas células son esenciales para mantener la capacidad, dijéramos, de generar nuevas neuronas a lo largo de la vida. Incluso y por otro lado, como persisten, tienen el riesgo de poder acumular mutaciones que resulten precisamente en la producción de neoantígenos, digamos, podemos llamar non-self, que no son normales en el individuo. Si combinamos estas cosas, la pregunta que nos hicimos fue ¿cómo se preserva el potencial de estas células y al mismo tiempo cómo actúa el sistema inmune si potencialmente una de estas células está mutada? Para eso, cuando uno intenta averiguar en el mundo del sistema de la inmunología, los inmunólogos cuando intentan averiguar qué tipo de interacciones hay entre linfocitos T y células que puedan estar, digamos, y el resto de células, necesitan una forma en la cual se aumente el número de interacciones entre linfocitos T y cualquier célula, porque estas interacciones suelen ser muy escasas, se producen de forma muy singular y muy esporádica. La forma en la que se hace eso es, y ha habido distintas estrategias, es que los inmunólogos generan ratones en los cuales todos sus linfocitos T tienen el mismo receptor de célula T, el mismo TCR, que reconoce a un péptido que luego uno puede de alguna manera piensa que puede tener expresado de manera mayoritaria en un ratón concreto. Voy a explicarlo con más detalle. Este es el trabajo de Judith Agudo cuando estaba en el laboratorio de Brian Brown en Boston. Judith es una barcelonesa que trabaja en Estados Unidos. Y lo que realizó durante su postdoc ahí en la Universidad de Harvard fue un ratón en el cual todas las células T de ese ratón expresan un receptor de célula T que reconoce específicamente un epítopo de 8 aminoácidos de la proteína GFP. Lo llamaron Just GFP Death Inducing y por tanto lo llaman abreviadamente la cepa de ratones Jedi. Y estas son las Jedi T-cells, las células, los linfocitos T Jedi. Lo que se hace, por tanto, es que si uno dispone de un ratón que tenga alguna célula que expresa GFP o eGFP en cualquiera de sus células y se inyectan las células T Jedi en ese ratón y al mismo tiempo se vacuna al ratón con GFP, una construcción lentiviral con GFP, para que se activen estos linfocitos T, es decir, que las células presentadoras de antígeno presenten este antígeno GFP a los linfocitos y se activen y luego vayan a buscar a cualquier célula del cuerpo que expresa este epítopo, esos linfocitos T, lo que se espera en esa cepa es que acaben matando a cualquier célula que esté expresando GFP. Bueno, con esta herramienta tan útil, lo que Judith Agudo hizo fue plantearse si las células madre de distintos tejidos son capaces de evadir a estos linfocitos T, dado que son células que son muy relevantes y muy importantes para la reparación, renovación y en muchos casos regeneración de los distintos tejidos.
Y lo que ella vio, lo que describieron en este trabajo es que las células madre activas de cualquier ubicación, por ejemplo, el intestino, las células de las criptas intestinales, de la glándula mamaria, de la piel, que son activas, que están proliferando, son susceptibles de ser, si expresan GFP, son eliminadas por las células Jedi. Es decir, las células madre activas de cualquier tejido son eliminadas por células T si exhiben en su membrana un epítopo GFP o lo que sería un neoantígeno en el caso de que fuese una mutación natural y no la expresión de una GFP que hemos inducido nosotros. Pero lo que también describieron es que en la piel, los folículos pilosos, precisamente por el ciclo del pelo, hay folículos pilosos que se encuentran en estado resting, en estado de reposo, y por tanto las células madre que están en esos folículos pilosos están en estado quiescente. Pues bien, en esos mismos ratones, aunque esas células expresasen GFP, no eran vistas, no eran detectadas por las células T y sobrevivían. Para hacer todo esto, lo que hicieron fue inyectar las células Jedi, las células T Jedi, en ratones que eran LGR5-GFP. El LGR5 es un promotor que se activa en muchas células madre del organismo. Como digo, todas ellas eran susceptibles de ser eliminadas por las células T, salvo si esas mismas células estaban en estado de quiescencia. Lo que describieron es que el mecanismo era como muy simple en el sentido de que lo que había distinto entre una célula madre quiescente y una activada era la expresión de un transactivador transcripcional en el LGR5 que es esencial para que se transcriban los genes que codifican para el complejo de histocompatibilidad, el MHC1. Por tanto, las células en quiescencia no tenían este transactivador y por tanto no tenían MHC1 en la membrana y por tanto no exhibían en su membrana el epítopo de la GFP. Con todo esto decidimos plantearnos la misma pregunta a nosotros. ¿Qué pasa si en el sistema nervioso central las células madre neurales expresasen GFP y inyectásemos esos mismos ratones con las células Jedi? Y este es el esquema. Utilizamos un ratón reportero en el cual se expresa GFP, pero está silenciado por una señal de stop, y si se cruza con un ratón que es GFAP-CRE, y expresa recombinasa CRE bajo el control del receptor, bajo el control del promotor de la GFAP, en esos ratones las células madre neurales que son GFAP positivas y toda su progenie, porque esta es una recombinación, un cambio genético que lo heredan todas las células descendientes de las NSCs, pasan a ser verdes, como se ve en esta imagen. Si en estos ratones, cuando ya se ha producido la recombinación, se inyectan las células Jedi y además se vacuna al animal con GFP para que se activen estos linfocitos T, podemos analizar qué es lo que pasa con estas células. Esta es la cuantificación por citometría que corresponde a esta foto. Todo el linaje neurogénico es verde, GFP positivo, y vamos a ver cuál sería el resultado. Lo primero era comprobar que efectivamente tenemos una activación de las células Jedi en estos ratones inyectados, en estos. Y lo que vemos aquí es que cuando se inyectan estas células Jedi, este es el tamaño del bazo. El bazo se hipertrofia porque las células se está activando frente a este antígeno, y además podemos ver que estas células exhiben marcadores de linfocitos activados. ¿Cuál es el resultado cuando cogemos nuestro sistema de analizar por citometría y analizamos por citometría todas las poblaciones que antes describía? Aquí quiero llamar la atención, y por eso he puesto esta línea aquí. Vemos que a lo largo del linaje, células madre neurales activadas, progenitores, neuroblastos y los neuroblastos más cercanos a convertirse en neuronas son susceptibles de ser eliminados por estas células Jedi. Y sin embargo, las NSCs quiescentes o las NSCs prime no son eliminadas por las células Jedi. Luego aquí hay una diferencia en cuanto a estos dos estados de activación, vamos a decir así. Podemos verlo también, si queremos hacer un poquito, podemos ir a mirar dónde están estos linfocitos T, y por ejemplo aquí los vemos en un azul muy clarito. Estos son los vasos, marcados también con un marcador de vasos. Vemos que extravasan a la zona subependimaria. Esto es, si ponemos el canal verde para ver las células que están expresando la GFP, vemos, y aquí esta es una de las imágenes, que una de estas células verde es Ki67 positiva, que es un marcador de proliferación, de célula proliferante, y aquí vemos un linfocito muy cercano a ella,
que también hay 67 positivas, porque los linfocitos citotóxicos que están listos para atacar una célula son activos a nivel proliferativo. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué hay células que aquí, del linaje neurogénico, que muestran distinta susceptibilidad al ataque por parte de los linfocitos citotóxicos? En este sentido, lo que decidimos es, bueno, vamos a mirar qué es lo que pasa con MHC1 en la membrana de estas células. Y para eso, Pablo miró cuál es el nivel de MHC1, aquí mirado a través de una de las proteínas del complejo, que es esta proteína que señalo aquí, en las células antes de inyectar las células Jedi. En estado basal, ninguna célula, y esto pasa, es igual que en las neuronas, tienen MHC1 en la membrana. ¿Vale? Las células del sistema nervioso central no ponen MHC1 en su membrana. Sí lo hace la microglía, como buena célula del sistema inmune, ¿de acuerdo? Pero cuando se han inyectado las células Jedi y están respondiendo a esos linfocitos citotóxicos, la situación cambia. Todas las células ponen MHC1 en su membrana, mirad, como se puede ver aquí por los plots de citometría, ¿de acuerdo? Y la microglía, pues mucho más. Esto quiere decir que sin células Jedi no hay MHC1 en la membrana, pero es que si ponemos células Jedi, las células de este linaje todas ponen MHC1 en la membrana y aún así sabemos que la respuesta es diferencial. Las quiescentes, a pesar de tener MHC1 en la membrana, no son eliminadas por las células T. El control del MHC1 en membrana tiene su regulación y esto intenta ser un diagrama sencillo de eso. Simplemente es para comentar que las células T, una de las cosas que hacen cuando se mueven en cualquier tejido, pero también en el cerebro, es que producen interferón gamma. Este interferón gamma, a través de sus receptores de membrana, es capaz de activar la transcripción de un factor de transcripción en sí mismo que es necesario para de nuevo, la expresión de los genes que codifican colectivamente para las proteínas del complejo MHC1. Por tanto, la idea es, igual las células Jedi lo que hacen es estar liberando interferón gamma, que es lo que hacen, en la zona subependimaria cuando llegan a ella, y eso es lo que hace de alguna manera que las células exhiban en ese momento, expongan MHC1 en membrana. Nosotros en el laboratorio le llamamos la linterna de los linfocitos T. Y es correcto, o sea, si nosotros cogemos neurosferas no estimuladas y añadimos una citoquina como el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, no pasa nada y seguimos teniendo la misma detección en superficie de las proteínas del complejo MHC1, pero si se añade interferón gamma, eso cambia radicalmente y ahora tenemos MHC1 en la membrana. Esto era algo que ya estaba descrito, por ejemplo, para neuronas, pero confirmábamos de aquí. Este de aquí. Ese experimento que acabo de pasar era para demostrar que no era el interferón gamma, pero procedente de células, de las células Jedi, de los linfocitos T. En vivo, si tenemos de nuevo, este es el mismo esquema experimental que estábamos siguiendo, lo que vemos, por tanto, es que si ahora ya nos restringimos solo a las NSCs, que es lo que nos interesa entender, porque las quiescentes sobreviven y las activadas no, y cuantificamos los niveles de MHC1 en la membrana de estos dos estados celulares, nos encontramos que efectivamente las activadas tienen más. Pero esto nos lleva de nuevo a una situación que no comprendíamos bien, porque tanto las quiescentes como las activadas tienen MHC1, luego deberían ser susceptibles de eliminación por parte de los linfocitos T. ¿De acuerdo? ¿Cómo se explica esto? Pues cuando pensamos en la interacción TCR-MHC1 de los linfocitos T con cualquier célula del organismo, esta interacción no se da en solitario. Hay coestimuladores de esta activación, como los que tenemos aquí, o coinhibidores de esta estimulación, que modulan el grado de agresión del linfocito T sobre la célula que quiere matar. De hecho, PDL1, por ejemplo, es uno de los ligandos que son capaces de calmar, vamos a decir de esa manera un poco coloquial, a la célula T a través de la interacción con el receptor PD1. Y este es una de las interacciones que se usa hoy en día, por ejemplo, en inmunoterapia. Esto en las CAR T-cells se las modifica para reforzar, para evitar que precisamente la célula tumoral esté calmando, vamos a decirlo así, o inhibiendo o promoviendo tolerancia en la célula T que intenta atacarla. Cuando miramos los transcriptomas de nuestras células a lo largo de nuestro linaje, observamos que parte de estos coestimuladores y coinhibidores estaban expresados en nuestras células de manera diferencial a lo largo del linaje.
Y aquí señalo la alta expresión de PDL1, que es el gen CD274, en las células quiescentes y primed frente a las activadas. Y de nuevo, si estimulamos con interferón gamma o con células Jedi, lo que vemos es que las células ponen también mucho PDL1 en su membrana, mientras que los demás elementos de estas regulaciones no se ven alterados. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Está de nuevo in vivo, en el experimento de nuevo in vivo, antes lo que acabo de mostrar era en cultivo, pero esto es en vivo, podemos ver que efectivamente aquí lo que tenemos es que tanto las quiescentes como las activadas tienen niveles de PDL1 detectables en su membrana. Y si ponemos en una gráfica los niveles de MHC1 y los niveles de PDL1 a lo largo del linaje neurogénico, nos encontramos con que hay una relación inversa entre los niveles de PDL1 y de MHC1. Por tanto, esto quiere decir que en el sistema nervioso central la relación para la relación de estas moléculas, dijéramos que no consiste simplemente en que no se exprese MHC1, como pasaba en la periferia, sino que aquí la situación es un poco más compleja y hay más moduladores del proceso. Muy brevemente, precisamente porque se había descrito aquella regulación a nivel transcripcional a través de aquel activador transcripcional NLRC5 que es requerido para que se expresen los genes que codifican para las proteínas del complejo MHC1, fuimos a mirar nuestros transcriptomas de nuevo para ver cómo estaban expresados los genes que participan en la respuesta inmunitaria en nuestras células. Y aquí vemos las poblaciones y aquí vemos estos genes. Algunos de ellos están implicados en la generación del antígeno y su procesamiento o el transporte del epítopo para que sea complejo con MHC1 o con la propia generación de MHC1, de las proteínas. Lo que vemos es que NLRC5 está muy baja, muy poco expresado o menos expresado en las células quiescentes que en las activadas. Eso coincidiría con lo que pasa en periferia. Pero curiosamente, a pesar de eso, los genes que codifican para las proteínas, para las proteínas del complejo MHC1 están más altamente expresados en las quiescentes que en las activadas. Esto para nosotros era una contradicción. Y lo mismo pasa con aquellas moléculas que se encargan de transportar los péptidos, algunos de ellos potencialmente neoantígenos, del citoplasma donde se generan por acción del proteasoma al retículo endoplasmático rugoso, donde se ensamblan con el complejo MHC1 y se dirigen a la membrana. Bien, esto nos llevó a pensar, igual se están activando los genes, la transcripción, la expresión génica de MHC1 está activa en las quiescentes, pero la proteína no llega a la membrana. Y en este experimento, Pablo lo que vio por citometría es que efectivamente en estado basal, si miramos la proteína total de MHC1 y la extracelular distinguiendo las dos mediante el lisado de las células y demás, vemos que hay proteína MHC1 en las células, pero toda está intracelularmente localizada. Mientras que cuando se pone interferón gamma aumenta la cantidad de proteína porque aumenta también la expresión, pero ahora toda está en superficie. Es decir, que hay una regulación por tráfico. No se sabe casi nada acerca de las proteínas cargo para MHC1 en células que no sean del sistema inmune, y en el sistema inmune se han descrito dos que no se han descrito en células que no sean del sistema inmunitario, que son BAP31 y CD99. Lo fuimos a buscar en nuestras tablas de expresión, nos encontramos que el que cambia, el que está más altamente expresado en las células activadas, en estas activadas, es CD99, y aquí vemos la expresión de CD99 es distinta a lo largo del linaje. Por tanto, tenemos una proteína que se encarga de controlar el tráfico desde el retículo a la membrana plasmática que difiere en sus niveles entre células activadas y células quiescentes. Bien, que me estoy alargando un poquito demasiado, entonces quería abreviar esto un poco. Lo que muestra esta diapositiva, y quedaos con el mensaje, porque así vamos a... creo que se puede resumir en un mensaje, es que hemos interferido los niveles de CD99 mediante shRNAs o hemos sobreexpresado CD99 en las células, y lo que vemos es que los niveles en membrana de MHC1 en cada caso correlacionan perfectamente con los niveles de CD99. Hemos visto también que CD99 interacciona con MHC1, aquí,
haciendo coinmunoprecipitación. ¿De acuerdo? Y para llevar la pregunta, por tanto, sería, ¿qué pasaría si las células quiescentes expresasen ahora un nivel más alto de CD99? ¿Serían susceptibles, tendrían más MHC1 en la membrana y por tanto serían susceptibles a la acción de los linfocitos citotóxicos? Pues para eso hicimos uso de la electroporación en útero. Las células madre neurales adultas se especifican alrededor de la mitad de la gestación en ratón, alrededor de 15. Por tanto, podemos hacer una electroporación en útero en la cual se introducen en el ventrículo lateral plásmidos que no son integrativos, que lleven algún tipo de reportero, en este caso la proteína roja fluorescente. Como el plásmido no se integra, no es integrativo, ese piso mal, aquellas células que siguen dividiéndose y que no se han detenido, no se han hecho quiescentes en este momento, diluyen completamente el plásmido y en el adulto no se detectarán como células rojas. Pero las células madre que permanecen quiescentes desde la edad fetal mantienen toda la carga episomal, toda la carga plasmídica y expresan RFP en el adulto. Y podemos determinar por citometría que efectivamente estas células que vemos aquí son células quiescentes y probablemente. Si hacemos este mismo experimento, pero sobreexpresando en esas mismas células CD99 y añadimos, cuando estos ratones son adultos, células Jedi, lo que nos hemos encontrado es que las células Jedi son capaces de atacar estas células CD99 GFP, que son células quiescentes, que se han mantenido desde la etapa fetal. Por tanto, para resumir, porque me he extendido un poquito, a nuestra pregunta de si las células madre adultas son especiales inmunológicamente, lo que hemos visto es que efectivamente las células madre quiescentes escapan al ataque por linfocitos T, y sin embargo las células activadas, que serían las que van a proliferar, en el caso de que tengan algún tipo de neoantígeno, por ejemplo por mutación, sí que son susceptibles al ataque por linfocitos T. Que la regulación de esa respuesta inmunitaria diferencial tiene una parte que es intrínseca celular, que es la regulación del tráfico de MHC1 a la membrana por este nuevo regulador que hemos posicionado en este contexto de la inmunidad, de la respuesta inmunitaria de células quiescentes, que es CD99. Y además sabemos que la regulación es más compleja que en la periferia porque participan además estos reguladores de la interacción linfocito T célula, que son los llamados hoy en día immune checkpoints. Por tanto, es más complejo que en la periferia y estamos, dijéramos, intentando culminar el trabajo para tener todos los detalles, para la publicación. Solo dejaros con otro mensaje, y es que es posible que el nicho donde están estas células también juegue un papel en cuanto a la respuesta, a cómo estas células responden a la inmunidad. Y solo dejo un dato, y es, hemos hecho estudios con María Ángeles Vicente de la Universidad Complutense de Madrid. Ella está interesada en cómo las leucemias infantiles pediátricas acceden al cerebro, que es donde de alguna manera hacen metástasis. De hecho, esos niños años más tarde se detectan células leucémicas cuando esas metástasis se activan en el líquido cefalorraquídeo, pero nadie sabe muy bien cómo entran. Y María Ángeles tiene un modelo de paso de barrera hematoencefálica y de paso a través de las meninges de estas células leucémicas pediátricas. Y lo que vimos fue que cuando se inyectan en la cola de un ratón estas células leucémicas y acceden al cerebro, además de las meninges, el otro sitio donde se encuentran de manera más prevalente es en la zona subependimaria. Y cuando llegan allí se hacen quiescentes y promueven incluso que las células madre neurales sean todavía más quiescentes. Por tanto, no descartamos que el propio nicho, todo el microambiente de esta zona, sea un ambiente que de alguna manera protege de las interacciones con el sistema inmunitario adaptativo y supone, María Ángeles lo llama para sus células leucémicas, un santuario, algo que también habrá que entender porque para las metástasis cerebrales puede ser una potencial ubicación para el crecimiento de los tumores secundarios. Con todo esto, me gustaría simplemente poner las personas que han hecho este trabajo, destacar sobre todo el trabajo de José Manuel Morante, de Antonio Jordán, que es nuestro bioinformático, Germán Belenguer, por supuesto, Pablo Martí, que fue el trabajo de su tesis, y desde luego también nuestros colaboradores. No nos habríamos atrevido nunca a meternos en inmunidad sin la ayuda de Alberto Yáñez, que es profesor también de nuestra universidad,
y nuestra colaboradora Ángeles Vicente en la Universidad Complutense de Madrid. Y gracias por la invitación y gracias por la atención. Muchísimas gracias, Isabel. Ha sido un placer auténtico escucharte y ha sido un trabajo también fantástico el que nos has presentado. Y además el trabajo era fantástico, pero la coletilla que le has puesto al final encima es que es completamente distinta y abre un mundo de posibilidades. No te podemos Gracias. preguntar, y mira tú que yo ya tenía apuntadas 5 preguntas, pero no, no Lo puedo siento, lo preguntarte ahora. siento. No te preocupes, Estaba porque es avisada, ¿eh? más interesante, es más interesante lo que tú estabas contando, pero de todas formas, sí que, si te parece bien, les dejaremos tu correo Email, para que te sí. puedan preguntar cosas que hayan surgido a lo largo de la presentación, y solamente decirte eso, que muchísimas gracias por haber participado, por habernos presentado estos resultados tan interesantes. Mucha suerte en toda tu investigación y espero que nos veamos pronto. Sí, por favor, todo el que quiera contactar y alguna pregunta, estaré encantadísima de contestar a lo que sea. Por supuesto. Pues Y yo gracias seré de la nuevo por la primera. invitación. Seré la primera preguntante, no te preocupes. Muchas gracias, Isabel. Hasta luego. Hasta pronto.